Hermanos, les decía que hoy vamos a comenzar el capítulo 15. Bueno, creo que en el día de hoy estaremos solamente en el capítulo 15, dada que es un capítulo bastante complejo, bastante denso, que trata acerca del tema de la resurrección. Recuerden que estamos en un segmento de la carta a los Corintios donde el apóstol Pablo está respondiendo algunas preguntas que se le hicieron por medio de unas cartas que le trajeron. O sea, le trajeron unas cartas con algunas preguntas. De esas preguntas ya ha respondido varias. Por ejemplo, algunas preguntas que tienen que ver con el orden en el culto, algunas preguntas que tienen que ver con la Santa Cena, preguntas que tienen que ver con el orden de la liturgia y de cómo se deben hacer todas las cosas, preguntas que tienen que ver con el ejercicio de los dones del Espíritu Santo. Todas esas preguntas las ha respondido a través de estas cartas, preguntas que tienen que ver con el matrimonio, con la separación, con el divorcio. Ya respondió todas estas cosas y ahora el apóstol Pablo va a abordar un tema central de la verdad cristiana y es el tema de la resurrección. Entonces vamos a abordar este tema. Todo el capítulo 15 es un capítulo largo, profundo, denso, supremamente ordenado y estructurado. Vamos a verlo. Tiene 58 versículos y bueno, es nuestro deseo que hoy lo podamos, lo podamos estudiar completo. Y vamos a comenzar primero por el primer segmento de este capítulo 15 que comprende el versículo 1 al 11 y habla de la certeza de la resurrección. Yo lo he dividido así por segmentos con base en el aspecto o el tópico que va tratando el apóstol Pablo, pero todo en sí es un tratado acerca de la resurrección. Algo grave, sumamente grave que está sucediendo en esta iglesia. Y uno se pregunta, bueno, pero ¿qué cosas más graves pueden estar sucediendo en esta iglesia? Hay una persona que tiene relaciones incestuosas con su madrastra, no aplican la disciplina eclesiástica, están envanecidos, están divididos en grupos, han formado un cisma en la iglesia, unos grupos en la iglesia, algunos se van a fornicar, otros se separan porque dicen que el marido los contamina, forman un desorden terrible a la hora de la Santa Cena, algunos comen de más y otros hasta se emborrachan con el vino que llevan. Eh, ¿Qué más podemos decir? O sea, ¿qué cosas más graves pueden pasar en una iglesia así? Y nosotros a veces pensamos bueno, que estas cosas no pasan, pero sí, si eso pasaba en aquella época, una iglesia hija del apóstol Pablo, una iglesia pastoreada por hombres como Pablo, como Apolo, como Cefas, como Pedro, y pasan todas estas cosas. Entonces, con toda seguridad, como lo estuvimos diciendo antes, ellos tienen un concepto equivocado acerca del liderazgo cristiano, del ministerio cristiano, que de pronto esa palabra liderazgo es como muy mundana, pero bueno, se ha acuñado dentro de las iglesias el concepto de liderazgo y bueno, pero realmente son ministerios lo que hay en la iglesia. Por ese error que tienen con respecto a los ministerios cristianos, vemos algo claro y es que una iglesia, la salud espiritual, doctrinal y moral de una iglesia no depende del líder o del ministro que la está gobernando, depende del corazón de las personas que están siendo pastoreadas. Es decir, un buen pastor puede tener un mal rebaño y un buen rebaño puede tener un mal pastor. Entonces, eso es algo interesante. ¿Qué más podía pasar en esta iglesia? O sea, como para terminar, para ponerle la cereza al pastel. Y es que en esta iglesia se debatía acerca de la veracidad de la resurrección de los creyentes. O sea, se había puesto en tela de juicio si de verdad nosotros íbamos a resucitar. Recuerden que ellos tenían unos eslogans, unas maneras de pensar que decían, el vientre es para las viandas, o sea, el estómago es para comer y el cuerpo pues es para fornicar. Cosas así que se les habían metido a ellos en su cabeza, producto de toda esa cultura griega, humanista y un poco disoluta y promiscua de la cultura romana, sobre todo de los griegos y de los romanos. Entonces, ¿qué más podía pasar con todas estas locuras? Y es que empezaron a dudar
de que los creyentes van a resucitar. Empezaron a dudar de la bendita y gloriosa esperanza del creyente, de la esperanza que nos mantiene vivos, que nos mantiene de pie, que la esperanza que debe iluminar nuestro camino. ¿Y será que hay iglesias que dudan de la resurrección? Bueno, yo no creo que hayan iglesias que doctrinalmente duden de la resurrección, pero yo creo que sí hay personas que viven como si no hubiese resurrección. Y en esta noche, pues nosotros lo que vamos a hacer es afianzar los conceptos básicos de la resurrección para que nuestra fe esté anclada sobre un fundamento firme y para que nosotros tengamos una perspectiva correcta de la manera como vivimos en esta tierra. Entonces, lo primero que expone el apóstol Pablo en el capítulo 15, versículo del 1 al 11, es la certeza de que hay una resurrección. Pero en este caso va a exponer la certeza de que Jesucristo resucitó. Primera de Corintios 15, leemos del 1 al 11. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. La primera verdad central del Evangelio y que tiene que ser colocada como una piedra fundamental, como una piedra angular de todo lo que es la estructura de nuestra fe y de nuestras convicciones, es el hecho innegable, irrebatible, indudable de que Jesucristo resucitó. Esa es una verdad central del Evangelio. Por eso el apóstol Pablo dice, este es el evangelio que nosotros les hemos predicado a ustedes. Sí, dice, además les declaro, hermanos, el evangelio que les he predicado, el cual también recibieron, en el cual también perseveran, por el cual también si lo retienen, son salvos. Si no, creíste en vano. Si se quita la resurrección, se desaparece el evangelio. Y si se desaparece el evangelio, se desaparece la fe que salva. La fe que salva está puesta en el hecho histórico y real, no en una ideología ni en una filosofía. Nuestra fe no descansa en ideas, nuestra fe no descansa en conceptos, nuestra fe no descansa en creencias, en ideologías, en filosofía. El fundamento de nuestra fe es un hecho histórico innegable, irrebatible, comprobable, verificable, y es el hecho de que Jesús murió en la cruz del Calvario y que resucitó, que la tumba está vacía y que hay una cantidad de testigos que confirmaron, no solo con el testimonio verbal de haberlo visto, sino con su vida, confirmaron que realmente Jesucristo había resucitado. Y esta resurrección, repito, esta resurrección es una piedra fundamental de nuestra fe, que si la quitamos, todo el edificio del evangelio se viene abajo. El evangelio está fundamentado en el hecho de que Jesús muere por los pecados, pero vence el pecado, la muerte, el infierno, todo lo vence y por eso resucita, y es la resurrección la evidencia, la comprobación de que Él realmente operó nuestra salvación. Entonces, retiramos la resurrección, se desmorona todo el evangelio. Se desmorona todo el evangelio, se desmorona nuestra fe, porque este es el evangelio en el que hemos creído, el evangelio que dice que Jesús resucitó. Recuerden
el eslogan o la premisa del apóstol Pablo cuando habla de la salvación, que si confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, resucitó, o sea, es el Señor, es Dios, y creemos en el corazón que Dios lo levantó de los muertos, seremos salvos. Que si confesamos con nuestra boca Jesús es el Señor y creemos con el corazón que Dios lo levantó de los muertos, resucitó, seremos salvos. Ese es el Evangelio. Cuando Pedro comenzó a predicar el Evangelio en el aposento alto, dijeron lo que él decía: a este varón que hizo milagros, que hizo prodigios, que ustedes mataron, que ustedes crucificaron, a este varón Dios lo levantó de entre los muertos y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Dios lo levantó, Dios lo ha ungido y lo ha puesto como juez de toda la tierra. Este era el Evangelio, que Jesucristo había resucitado. En esa época, cuando el Evangelio comienza, es decir, cuando se comienza a predicar por primera vez el Evangelio y todo el mundo sabe que Jesucristo fue crucificado, el Evangelio consiste en proclamar su resurrección. Entonces, ha pasado algún tiempo y estos cristianos comienzan a dudar de que uno también resucite. Entonces el apóstol Pablo, como va a establecer la doctrina de la resurrección de nosotros, de los que morimos en Cristo, de los que vamos a morir en Cristo o de los que vamos a estar aquí cuando Cristo venga, no sabemos, pero todos los que han muerto en Cristo van a resucitar y esa es la bendita esperanza del creyente. Esa es un punto neurálgico del Evangelio. Entonces el apóstol Pablo dice, bueno, vamos a comenzar por los cimientos de toda esta doctrina. ¿Y cuál es el cimiento, la piedra fundamental que hace posible la resurrección de los hombres? Es la resurrección del Señor Jesucristo. Sobre esta resurrección tenemos que decir primero que es el tema central del Evangelio que ustedes creyeron, por el cual son salvos. Entonces, mírense la locura. O sea, si ustedes comienzan a negar la veracidad de la resurrección, están negando el Evangelio que creyeron. Luego, si ustedes niegan el Evangelio que creyeron, entonces ustedes no son salvos, porque no hay salvación sino para aquellos que han obedecido y creído en el Evangelio, cuyo punto principal es que Jesucristo murió y resucitó. Luego dice, en el versículo 3, dice, primero que todo, es una verdad central, versículo 1, la resurrección es una verdad central del Evangelio. Aquí le estoy anotando a ustedes los puntos principales para que tengan las diapositivas. Segundo, una de las cosas que necesitamos para comprobar que un hecho es verídico, para someterlo a prueba, para someterlo a juicio, lo que necesitamos son testigos, un testigo que diga yo lo vi, un testigo que diga yo lo presencié y de pronto otro testigo que coincida con las mismas declaraciones de este testigo. Y resulta que no hay uno, no hay dos testigos, aquí hay una lista de todos los testigos de la resurrección del Señor Jesucristo. Y dice que apareció primero a Cefas, a Pedro. Bueno, como siempre se volaron algunas mujeres que fueron las primeras a las cuales Jesucristo se le apareció, se volaron a las mujeres, pero bueno, entonces parece ser que en ese tiempo una mujer no tenía derecho a ser testigo y pienso que es por eso que se la volaron, pero recuerden que a la primera persona a la que Cristo se le apareció fue a María, ¿cierto? A María fue a la primera que se le apareció. Bueno, pero vamos a suponer que el testimonio de María no cuenta, entonces continúa Pedro, ¿cierto? Se le apareció a Pedro y dice, y después a los 12, o sea, a los 12 discípulos. Ya aquí hay no uno ni dos testigos, hay 12 testigos y si quieren contar a María van 13 testigos, ¿cierto? Después, versículo 6, se le apareció a más de 500 hermanos a la vez. En una de las reuniones que hacían, se le apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, o sea, estaban vivos en el momento en que Pablo escribe su carta, pues y algunos ya duermen. El apóstol Pablo dice duermen porque está hablando de la resurrección y porque todo el que muere en Cristo Jesús, su muerte es como un sueño del cual se va a levantar un día cuando suene la trompeta y el Señor lo levante. Después se le apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, se me apareció a mí. Así que aquí tenemos más de 600 testigos. Ajá, y estos 600 testigos, ¿testificaron cuándo? Bueno, hermanos, no solamente testificaron, no solamente predicaron a voz de cuello a todas las personas que tenían a su alrededor, no solamente hicieron que los creyentes en este testimonio ascendieran a más de 5,000, 6,000, 7,000 personas que se convertían en cada predicación porque eran predicaciones de personas que habían visto al Cristo resucitado cara a cara.
Pero no solamente testificaron verbalmente de ellos, sino que testificaron con su vida. ¿Qué probabilidad hay de que 600 personas, 12 personas, 15 personas, 20 personas sean capaces de morir por una mentira? ¿Qué posibilidad hay de que sin razón alguna alguien, y no alguien, sino muchísimas personas, soporten el martirio, soporten la tortura, soporten la vejación, la expropiación, que les quiten todos los bienes, que los metan en la cárcel, todo porque ellos están diciendo que Jesús resucitó y la única forma de evadir la muerte es decir que todo eso es mentira, que todo se lo inventaron, que Jesús no resucitó, solamente con que ellos negaran esa verdad y dijeran, bueno, está bien, es mentira, Jesús no resucitó, eso me lo inventé yo, o yo le creí al otro, pero no soy testigo, solamente con que ellos se retractaran, podían conservar sus vidas. ¿Qué probabilidad hay que todas las miles de personas que murieron por Cristo Jesús, porque lo vieron y testificaron de su vida, sean capaces de morir? Ese es el testimonio que dieron. Estamos dispuestos a ir a la muerte y efectivamente fueron a la muerte, fueron a la tortura porque sus ojos vieron y contemplaron al glorioso Jesucristo resucitado y no había manera de que nada ni nadie los convenciera de negar esa verdad. Entonces, la resurrección de Cristo es un hecho que nada ni nadie puede rebatir, que nada ni nadie puede negar. La tumba está vacía. Por mucho que han intentado, no han conseguido un cuerpo. Nunca lo consiguieron. Con toda la guardia que pusieron, con toda la piedra que colocaron, con todos los guardias, con todo lo que se inventaron, nunca pudieron conseguir el cuerpo de Jesús para testificar de que realmente Él no había resucitado, porque Cristo ha resucitado y han pasado miles y miles de años y todavía la tumba vacía de nuestro Señor Jesucristo o el lugar donde supuestamente estuvo la tumba del Señor Jesucristo sigue siendo un santuario donde la gente acude para mirar que una tumba vacía. Los incrédulos, pienso yo, que son los que les gusta ir a mirar eso, porque el Cristo que vive yo no tengo que ir a buscarlo en esa tumba. Recuerdo una amiga que fue a Israel y me llamó por teléfono y le dije yo, ajá, bueno, cuéntame, ¿qué es lo que se siente? Porque yo he escuchado a muchas personas que entran a la tumba, a la supuesta tumba de Jesús. O sea, es un santuario que han construido ahí en el lugar donde geográficamente tuvo que haber sido la tumba de Jesús en Israel, en Jerusalén. Y cuando yo le pregunté a esta amiga, que también fue alumna del instituto, me gustó tanto su respuesta porque dijo, nada que ver. Eso es una cosa lúgubre y terrible. Y el Espíritu Santo me dijo, apenas yo me asomé a esa tumba, el Espíritu Santo me dijo, ¿por qué buscas entre los muertos a aquel que está vivo? Ese no es lugar para buscar a Jesús. Para buscar a Jesús uno tiene que entrar a su cuarto, cerrar su puerta, doblar sus rodillas y decirle, como yo un día le dije, yo tenía 7 años, cuando yo le dije a Dios, Dios, yo no quiero ninguna religión, todas las religiones me parecen absurdas. Si tú existes, demuéstrame que tú existes. Yo te quiero conocer, pero yo quiero conocer a un Dios real. Yo no quiero la religión de mis padres. Yo tenía 7 años y lo recuerdo claramente. Me encerré en un baño y dije, si tú eres real, yo te quiero conocer. No me contestó en ese momento, pero me contestó después. Así que Jesucristo vive, Jesucristo ha resucitado y hace poquito hablaba con él, como dijo alguna vez Billy Graham, hace poquito estaba hablando con él. No es algo que podamos poner en dudas. El efecto producido en los testigos, el efecto producido en los testigos, vamos al versículo 9 al 10, dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Es muy poco probable que un hombre como el apóstol Pablo era, antes de encontrarse con el Cristo resucitado, cambie de esa manera tan radical. Un hombre que defendió el judaísmo y que aborreció a los cristianos y al tal Jesucristo, lo aborreció con todas sus fuerzas, un hombre que era capaz de arrastrar a los cristianos y llevarlos a la cárcel y aún
oblig- obligarlos, como dice el libro de Hechos, obligarlos a que blasfemaran contra Dios, obligarlos a que blasfemaran del nombre de Jesús. Es completamente imposible que alguien pudiera cambiar una mentalidad así si en verdad él no hubiese visto a Jesucristo resucitado. Así que el testimonio del cambio radical de la mente del apóstol Pablo, quien relata en la Biblia en 3 ocasiones su encuentro con el Señor Jesucristo resucitado, es una de las pruebas también supremamente contundentes de que en verdad Cristo resucitó y de que en verdad Jesús se le apareció al apóstol Pablo. Yo diría que cada uno de nosotros que ha tenido un cambio radical en sus vidas, es decir, que ha nacido de nuevo, no importa en qué nivel de santidad andemos, cualquier persona que puede decir que mira hacia atrás y ve su vida pasada y contempla lo que era y se contempla lo que es ahora y dice, soy una criatura nueva, soy una persona nueva. Me asombro de lo que era y de lo que fui. Me asombra la necedad de mi pasado, la torpeza de lo que yo era. Me asombra todo eso y entiendo que ahora tengo una mente nueva y un corazón nuevo. Toda persona que es capaz de decir eso sabe en lo más profundo de su corazón que Jesucristo es real. Y sabe perfectamente que no se encontró con una secta, que no se encontró con una iglesia, que no se encontró con una religión nueva, sino que se encontró con el Cristo de la gloria y que Cristo lo ha transformado. Y esa es una evidencia. Eso es una evidencia que aún hasta los impíos la pueden verificar. Las personas que conocen a Jesús dejan de ser lo que antes fueron. Y aún los impíos dicen, es que ya esa persona, es que ya ella no es la misma. De mí lo dijeron y de todo aquel que recibe al Señor Jesucristo como su Señor, como su Rey, como el que va a dar las órdenes ahora y como su único y suficiente Salvador, toda persona que hace eso es transformada y su transformación es visible y palpable, completamente transformada. Si tú nunca has sido transformado, ok, tienes derecho a dudar que Cristo resucitó, pero los que hemos sido transformados porque un día Él nos alcanzó y no tuvimos una visión de tocarlo, de mirarlo, de observarlo, no, pero en lo profundo de nuestro espíritu, Él llegó a nuestras vidas con su palabra, nos habló, nos transformó y sabemos que Él está en nosotros, por nosotros y a través de nosotros y sabemos que Él es real y que un día lo veremos de la misma manera en que estos discípulos, más de 600 testigos, un día también lo vieron. Vamos a mirar ahora otro segmento del capítulo 15 que comprende del versículo 12 al versículo 19. Y aquí el apóstol Pablo habla de las consecuencias de dudar de la resurrección. Consecuencias, o sea, es muy grave poner en duda la resurrección. Versículo 12 al 19 de Primera de Corintios 15. Dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? O sea, si predicamos que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo es posible que algunos entre los creyentes de Corinto o entre nosotros digan que no hay resurrección de los muertos? Versículo 13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual, según ustedes, le agrego yo entre paréntesis, no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, pues tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Bueno, aquí hay un listado de las consecuencias de dudar de la resurrección.
Número uno, dice que si predicamos que Cristo resucitó, no podemos decir que no hay resurrección de los muertos. ¿Por qué? Porque Cristo murió como hombre 100% hombre. Y él 100% hombre resucitó, porque como Dios no puede morir, Dios nunca muere porque Dios es Dios, pero él murió como hombre y resucitó como hombre. La resurrección se operó en la humanidad del Señor Jesucristo, en el cuerpo muerto y sepultado en esa cueva del Señor Jesucristo. Ahí es donde se opera la resurrección. El Señor Jesucristo es hombre. En ese momento es 100% hombre y por eso es que muere en la cruz del Calvario, hombre que carga con nuestros pecados y por eso la muerte tiene poder sobre él, por causa de los pecados tuyos y míos que está cargando. Él muere y su muerte es real, no es un desmayo, no es un sueño, su muerte es real. Él probó la muerte por todos nosotros, pero él fue resucitado por el poder del Espíritu de Dios, resucitado como hombre, fue resucitado. De tal manera que la premisa de que los muertos no resucitan es una premisa falsa, porque Jesucristo es un hombre que murió y resucitó. Y si se van a creer a esa premisa de que los muertos no resucitan, entonces también van a creer que Jesús no resucitó, porque si los muertos no resucitan, pues Jesús tampoco resucitó. Y si llegamos a creer eso, dice que entonces nuestra predicación es vana. Nuestra predicación es vana, ¿por qué? Porque es que la predicación está basada en la muerte y en la resurrección de Cristo. Se hace vano el evangelio, versículos 12 y 14, y también se hace vana nuestra fe, porque es una fe fundamentada en un evangelio que mentiroso, que dice que Jesús resucitó cuando no resucitó. Ahora, además de que se hace vana nuestra predicación y por supuesto también nuestra fe, resulta en el versículo 15 que nos convertimos todos los cristianos en mentirosos. Desde el apóstol Pablo y todos los creyentes de Corinto se vuelven unos mentirosos. ¿Por qué? Porque ellos predican, enseñan y creen en la resurrección de Cristo, que es la garantía de la resurrección del creyente. Luego, si Cristo resucitó, pero los muertos no resucitan, entonces ellos son unos mentirosos. Entonces los siervos de Cristo llegan a ser unos mentirosos que han testificado una mentira. Versículo 15 y 18. Y ahora algo importante en el versículo 19, dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, o sea, si las únicas bendiciones y los únicos favores que nosotros esperamos del Señor Jesucristo tienen que ver con los favores y las bendiciones que podamos recibir en esta vida, dice, entonces somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Hermanos, versículo 19. Si usted cree que las bendiciones de ser cristiano son solamente cosas que yo puedo recibir en esta tierra, usted es digno de lástima, usted es digno de conmiseración. En otras palabras, en otra paráfrasis, usted es un miserable. Somos miserables. Si lo único que esperamos de Dios es que nos bendiga, que nos sane, que nos prospere, ¿qué más? Cosas de esta tierra. Si solamente en esta vida esperamos en Cristo, se refiere a las personas que son cristianas solamente por las bendiciones que pueden recibir de Cristo en esta tierra y no por lo fundamental, por lo más grande, por lo más glorioso, porque Él nos ha dado una vida eterna y una promesa de resurrección delante de su presencia. Ese es el regalo más glorioso. Y por esa verdad estaban dispuestos a perderlo todos los creyentes primitivos. Pero nosotros hoy hemos recibido un evangelio que está tan enfocado en lo material, tan enfocado en lo temporal, tan enfocado en las cosas de este mundo, que se nos olvida que la victoria más grande del Señor Jesucristo es su resurrección y la nuestra, por supuesto. Es la promesa de una vida futura, la victoria sobre la muerte. Se nos olvida lo principal. Y lo que es peor, muchas veces enfrentamos la muerte con una actitud que niega completamente que hayamos creído en la resurrección, con una actitud 100% mundana, de incrédulos, de pesimistas.
enfrentamos la muerte o la posibilidad de morir como si realmente no fuéramos creyentes. Entonces, esto es bien importante, hermanos. La vida cristiana no consiste en la cantidad de cosas que Dios nos pueda dar aquí en esta tierra, sino que la vida cristiana consiste en la gran promesa de la resurrección de entre los muertos, que la muerte fue vencida para mí, que he creído en el Señor Jesucristo, que venció la muerte para mí. Es una de las verdades más importantes que nos debe llenar de gozo, que nos debe llenar de alegría y de valor. Por supuesto que Dios quiere bendecirnos en esta tierra, claro que sí, nos ha bendecido demasiado, hemos recibido demasiado la paz, el gozo, todos los milagros, toda la provisión, todo el consuelo, todos los recursos que Él nos provee, la vida tan cómoda que nosotros llevamos comparada con otros cristianos que fueron superiores a nosotros y que vivieron unas vidas tan tristes, tan dolorosas, tan precarias, pero al mismo tiempo tenían más gozo, más alegría, más pasión, más fervor, más entrega que nosotros, que lo tenemos todo tan fácil. Así que sí, Dios nos ha bendecido. Dios nos ha bendecido. Y en mi caso yo me siento bendecida por Dios, me siento plena, me siento llena, me asombra su amor, su gracia, su misericordia, su provisión, su paciencia para conmigo. Todo eso me asombra, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es lo que está por venir. Lo más importante es como dijo Job cuando estaba enfermo con esa sarna maligna que le colocó Satanás en la piel, que dice que estaba tirado en medio de la ceniza, se rascaba con un pedazo de un tiesto que había quedado. Sus amigos lo acusaban y le decían, por algo estás así, un pecado oculto tienes, seguramente no oras, seguramente miraste a alguien con lujuria, seguramente fallaste, seguramente fuiste injusto. Y él, lleno de esas acusaciones, en la miseria de una vida que no tiene de dónde agarrarse, deseando morirse, él dice, yo sé que mi Redentor vive. Y aún después de deshecha esta mi carne, dice mi carne, o sea, cuando se deshaga mi carne, es decir, cuando vaya al polvo, cuando me muera, dice, aún después de deshecha esta mi carne, yo con mis ojos veré al Señor y lo miraré yo mismo y no otro. Está diciendo, yo voy a resucitar. O sea, ya lo perdí todo, ya me lo quitaron todo, pero hay algo que nadie me quita, la certeza de que Él me va a levantar de entre los muertos. Hermano, esa es la convicción más grande y más gloriosa que un cristiano tiene que tener en esta tierra. Eso nos hace fuertes, eso nos hace gozosos, eso nos hace alegres, eso nos hace que el servicio y la predicación del evangelio tenga sentido. Esto le da sentido a todo, le da sentido al gozo, pero le da sentido también al sufrimiento, le da sentido a la prueba. Todo tiene sentido. El apóstol Pablo dice, porque esta leve tribulación momentánea no se compara con el cada vez más supereminente y grande peso de gloria que en nosotros ha de manifestarse. Entonces, hermano, tenemos que entender que dudar de esto es algo supremamente absurdo y tonto, pero hasta en eso cayeron los creyentes de la iglesia de Corinto. Bueno, pasemos entonces a otro segmento de la resurrección y está en los versículos 20 al 34 y es la garantía de nuestra propia resurrección, la garantía de nuestra propia resurrección. Versículo 20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Hasta el versículo 34 vamos a leer. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y al Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia,
porque preciso es que él reine hasta que haya puesto todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se efectúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Ok, vamos por partes. El apóstol Pablo ahora simplemente dice, Jesucristo ha resucitado. O sea, no voy a hacer una apología acerca de la resurrección de Cristo, no voy a comprobarles que Cristo ha resucitado, porque Jesucristo ha resucitado. Es decir, que esto es algo tan claro, tan evidente, que ustedes lo saben. O sea, no tenemos por qué dudar de la resurrección de Cristo. Dice, Él es la primicia de los que durmieron. Cristo es las primicias de los que durmieron. Versículo 20 y 22. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Cómo se aplica el hecho de que si Cristo resucita, nosotros también vamos a resucitar? Entonces el argumento de Pablo es, de la misma manera que por el pecado de Adán entró la muerte en el mundo, de la misma manera por la justicia de Cristo entró la resurrección en el mundo. ¿Por qué? Porque Adán pecó en representación de toda la raza humana. Y él pecó sabiendo que si comía de ese fruto moriría. Si algo tenía claro Adán, el único mandamiento que Dios le dio y la única advertencia que recibió, y lo tenía tan claro que Eva lo repitió a pie juntillas y dijo que si comemos de este árbol moriremos. O sea, Dios lo había dicho y Adán lo sabía y Eva también lo sabía, y ellos tenían claro que la paga de comer de ese árbol era morir. Y cuando él decide, cuando Eva decide y él obedece a Eva y comen juntos del fruto que está prohibido, desobedecen a Dios, tienen claro que esa desobediencia le va a costar la muerte. Y entró la muerte en el mundo a través de Adán, y a través de Adán entró la muerte a todo el linaje humano, a todos los seres humanos. Y todos los seres humanos nacen con una sentencia clara de muerte, de que van a morir. ¿Ok? ¿Qué fue lo que hizo el Señor Jesucristo? Eso lo explica súper bien el apóstol Pablo en la epístola a los romanos. Bueno, vamos a ir a los romanos para que lo veamos eh, en el capítulo 5, el versículo 12. Romanos 5, 12. Pueden anotar la cita porque no la coloqué ahí, no sé por qué. Romanos capítulo 5, versículo 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, o sea, el regalo de Dios no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo.
Y con el don, o sea, con el regalo de Dios, no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, o sea, como el caso de Adán, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que por la transgresión de uno, o sea, de Adán, vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno, es decir, de Cristo, vino a todos los hombres la justificación de la vida. Entonces, ¿qué sucede? Que como el mismo Señor Jesucristo fue justificado por sus actos, fue justificado, tuvo una vida justa, tuvo una vida perfecta. Dice la Escritura que habiendo sido justificado fue declarado sumo sacerdote y autor de nuestra salvación. El hombre perfecto muere en la cruz del Calvario, carga con todos los pecados de la humanidad, pero debido a su perfección y a su justicia, Él resucita por el poder de Dios. Dios lo resucita porque Él es justo. Bueno, esa justicia de Jesús es la justicia que nos es regalada. Y esa justicia es la que nos conduce o nos hace dignos o merecedores de la resurrección. O sea, es lo que Cristo ha hecho en nosotros. Es la justificación que Cristo nos regala, la que garantiza que nosotros también resucitaremos. Y esa justicia de Cristo queda manifestada en su resurrección, de tal manera que también la justicia del creyente, o sea, la justicia de aquel que ha abrazado a Cristo, que está cubierto con la justicia de Cristo, también será garantizada. ¿Por qué? Porque Él venza la muerte. ¿Cómo? Resucitaremos, resucitaremos por Cristo, resucitaremos por Cristo. Gracias a Cristo resucitaremos. En Adán todos mueren, pero en Cristo todos resucitan. En Adán todos mueren, pero en Cristo todos resucitan. Eso es lo que dice el versículo 20, 22. Ahora, dice, pero hay un orden para la resurrección, hay un orden divino. Vamos a leer el segmento del 23 al 28. Dice el versículo 23, pero cada uno, o sea, cada persona va a resucitar en su debido orden, es decir, en el tiempo en que le toca resucitar, pero cada uno en su debido orden. Primero Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, y luego el fin cuando entregue el reino al Dios y al Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Miren que aquí hay un orden en la resurrección. Primero resucita Cristo, que son las primicias. La resurrección de Cristo cumplió con el acontecimiento que se tipificaba en la fiesta de las primicias. Por eso es que no tiene sentido hacer fiesta de primicias. ¿Por qué? Porque la fiesta de primicias era un anuncio de la resurrección de Cristo. ¿Cuál era la fiesta de las primicias? Era una fiesta a través del cual los judíos recogían el primer canasto, la primera gavilla de trigo, de cebada, los cereales en la primera cosecha. Es decir, era el momento de la cosecha del trigo, la cosecha de la cebada, la cosecha. Entonces, el primer canasto que recogían era ofrecido a Dios. Ese primer canasto enseguida lo apartaban. Entonces, imagínense todos, imagínense a un granjero, imagínense un agricultor, un hombre con una hacienda, él tiene todos sus empleados, llegó la época de la cosecha, de recoger la cosecha, todos los empleados van, el que se llena la primera gavilla, esa gavilla se la entrega al dueño de la hacienda y esa gavilla es de Dios. Esa gavilla en el próximo culto de esa semana tiene que ser ofrecida a Dios. Esa primera gavilla que sale de la primera cosecha. ¿Qué significaba eso? ¿Qué significaba eso? Que Jesucristo es la primera gavilla, la primicia de la resurrección. O sea, que la resurrección de los muertos es la cosecha de la salvación. Es decir, Dios ha sembrado desde la fundación del mundo, ha sembrado
para recoger una gran cosecha de almas convertidas, de almas salvadas, de hombres y mujeres que hayan vencido la muerte y que hayan resucitado. Y Dios en esa cosecha ha invertido. La principal semilla que invirtió en esa cosecha fue el mismo Jesucristo. Esa fue la primera siembra. Jesucristo sembró, el Padre sembró a su Hijo Jesucristo. Su vida la sembró en la cruz del Calvario para nuestra salvación. Ha sembrado su palabra en todos los corazones que la han querido recibir. Y esa palabra, hermano, ha sido sembrada con dolor, con sufrimiento, con sangre, con sacrificio. La historia del cristianismo y la historia de la fe es una historia llena de lágrimas y llena de sangre. Es un camino doloroso que no terminó con el raudal de sangre que brotó del pecho traspasado del Señor Jesucristo. No, no, ahí no terminó. Ahí no terminó. Esa sangre comenzó, la primera sangre inocente que se derrama es la sangre de Abel, dice, la sangre de Abel, la sangre del cordero con el que vistieron a Adán y Eva. Ha sido una larga historia de sangre derramada. Los apóstoles murieron, fueron martirizados, fueron torturados. ¿Y qué decir de los cristianos que vivieron en la Inquisición o en todas esas épocas, o en la época del Imperio Romano, la iglesia perseguida? O sea, hay una historia donde se ha sembrado el Evangelio en toda la humanidad. ¿Y para qué se siembra el Evangelio, hermano? ¿Para qué se siembra el Evangelio? Desafortunadamente hay personas que creen que el Evangelio se siembra para hacer un negocio, que el Evangelio es un negocio, pero el Evangelio es el plan de Dios para que la gente resucite y tenga vida eterna. Así como el plan de Satanás fue inculcarle a Adán y Eva la desobediencia para llevarlos a la muerte, el plan de Dios es inculcarle a los hombres la obediencia a Cristo para llevarnos a la resurrección. El plan de Dios no se cumple en esta tierra, el plan de Dios se cumple cuando yo resucite en gloria para vivir eternamente en su presencia. Y la pregunta es si nosotros tenemos esa visión, si nosotros nos estamos extendiendo a una visión celestial donde nos vemos frente al trono del Altísimo, resucitados, glorificados, sin ninguna posibilidad de muerte y sin ningún fallo moral, sin ninguna corrupción en nuestras vidas. Nos estamos proyectando a eso como la esencia de nuestra fe, como algo que es suficiente para adorar al Señor, porque fue suficiente para Job, hermanos. Las palabras de Job deben retumbar en nuestros corazones. Y la imagen de Job, yo la tengo grabada en mi mente, sin nada, todo reventado, con llagas, humillado, acusado. Y aún así dice, yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo me levantará. Y después de que se deshaga mi carne, con mis ojos veré a Dios. ¿Vivimos vidas así? ¿O nuestras oraciones son simplemente por un novio, por un esposo, por el pago de la luz, por una casa, por un carro, por la graduación de mi hijo, por no sé? Somos tan materialistas, tan superficiales, somos tan vanos. ¿Y de dónde viene esa banalidad de nuestra vida cristiana? De no tener el fundamento en la fe. El fundamento es que voy a resucitar. ¿Por qué soy cristiana? ¿Por qué creo en Cristo? ¿Por qué soy evangélica? Porque voy a resucitar de la muerte y los otros no. Los que no tienen a Cristo morirán y se irán para una eternidad sin Cristo, una muerte eterna, pero yo voy a resucitar. Por eso es que creo en el Señor Jesucristo, porque Él venció la muerte. Entonces, hermano, el orden divino es primero Cristo, las primicias. O sea, Cristo es esa primera gavilla, el primer hombre que pasa de muerte a vida, el primer hombre que vence la muerte, que vence el pecado. Y lo hace en representación de toda la humanidad que va a ser redimida. Y todo el que esté en Cristo tiene que resucitar por el hecho de estar en Cristo. El problema es no estar en Cristo.
Bueno, después dice cada uno a su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego los que son de Cristo en su venida, la venida de Cristo, está hablando de los que son de Cristo en su venida. Y la Biblia nos enseña que Cristo vendrá acá a la tierra y que Cristo tocará una trompeta y que cuando esa trompeta suene, los muertos en Cristo, o sea, todos los que han dormido creyendo en el Señor Jesucristo, todos ellos resucitarán primero. Y luego los que estemos vivos cuando Jesucristo toque esa trompeta, cuando Jesucristo esté para venir acá a la tierra, los que estemos vivos también seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Eso es lo que la Biblia enseña tanto en esta carta de Corintios como en la carta a los tesalonicenses, acerca de la resurrección, que todo es en orden. Ya se efectuaron las primicias, ya Cristo resucitó. Eso es garantía de que lo otro también se va a cumplir. ¿Qué es lo otro? La resurrección nuestra, de su iglesia. Algunos moriremos, otros estaremos de pie, pero todos resucitaremos, todos seremos transformados, perdón. Bueno, luego dice, luego el fin cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos por debajo de sus pies. ¿Sabe lo que eso significa? Algunos son enemigos de Cristo. Nosotros éramos enemigos de Cristo, pero por su gracia y por su misericordia escuchamos el Evangelio, obedecimos el Evangelio y ahora hemos sido reconciliados con Dios a través del sacrificio de Cristo. Ya no somos enemigos de Cristo, ahora somos sus siervos, ahora somos sus hijos, ahora somos su iglesia. Ok. Pero hay otros que continúan y continuarán y persistirán en ser enemigos del Señor Jesucristo. Y todos esos que se gobiernan a sí mismos y todos los reinos del mundo que no reconocen a Cristo como Señor ni se someten a Él, dice, serán suprimidos, serán suprimidos. Y habrá otra resurrección, la resurrección del gran trono blanco, pero esa resurrección no será con gloria, sino que será para muerte, será para condenación. Luego dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, porque es preciso que Él reine, que reine Cristo, hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido será la muerte. Este es el orden divino, será la muerte. Bueno, cuando nosotros estudiamos el Apocalipsis, aquí nos metemos en un tema que se puede extender, pero cuando nosotros estudiamos el Apocalipsis vamos a ver que en el juicio del gran trono blanco, no sé si mirarlo, vamos a mirar, vamos al Apocalipsis, capítulo 19 o 20, déjenme y miro un momentico. Capítulo 20 del Apocalipsis. Este es el juicio del gran trono blanco, es el juicio final, es el juicio de los perdidos, de los condenados, de los enemigos de Cristo, es el juicio de las naciones que se rebelaron contra Jesús. Este es el juicio del gran trono blanco. 20:11. Apocalipsis 20:11 dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago del fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Se dan cuenta del paralelo que hay en el libro del Apocalipsis que dice la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego? ¿Quiénes son la muerte y el Hades? Todos aquellos que no van a resucitar para vida, sino que se van, dice, los muertos de pie frente al gran trono del blanco se van a levantar para recibir la condenación y luego ser echados
al infierno, al lago que arde con fuego y con azufre, para ser atormentados allá. Esa es la muerte y el Hades, fueron echados al lago de fuego. Es lo mismo que dice aquí el versículo 26. El postrer enemigo que será destruido es la muerte. Todos aquellos que aman la muerte y no la vida. Todos aquellos que escogen la rebelión y no la obediencia al Señor Jesucristo. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo, Jesucristo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, amaron más la muerte que la vida, porque sus obras eran malas. En otras palabras, Dios pone en Deuteronomio el asunto de la siguiente forma: mira que he puesto delante de ti el camino de la vida, el camino de la muerte. Escoge la vida para que vivas, pero hay gente que escoge la muerte. Hay gente que se rehúsa a creer en el Señor Jesucristo y serán echados al lago de fuego y del azufre. El postrer enemigo a vencer es la muerte. El imperio de la muerte será vencido y ya no habrá más muerte. Todos irán al lado de fuego que arde con azufre, y este asunto de la rebelión contra Jesucristo quedará completamente terminada y solamente quedaremos los que vivamos para Él y lo obedezcamos a Él. Bueno, el orden divino es ese. Hasta el versículo 28, dice el versículo 27, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. O sea, cuando Jesucristo someta todos los reinos del mundo bajo sus pies, todo quedará bajo el gobierno ¿de quién? De Dios. ¿Por qué? Porque Cristo está sujeto a Dios, porque Cristo es el resplandor de la gloria de Dios, porque Cristo es la imagen misma de su sustancia, porque Cristo es la expresión de la mente, del pensamiento y del corazón de Dios, porque Cristo habla solamente de parte de Dios. Entonces Cristo está completamente sujeto a Dios, el Cristo hombre está sujeto a Dios, y cuando todas las cosas vengan a ser de Cristo y cuando todos los reinos sean de Cristo, entonces Dios será todo en todo, Dios reinará en todo lugar y no habrá ningún dominio, no existirá Satanás, ni los demonios, ni nada de esas cosas, ya no ejercerán ningún tipo de influencia en ninguna parte de la creación, en ninguna parte de la tierra. Bueno, el versículo 29 es uno de los versículos más oscuros que hay en la Biblia. ¿Oscuro por qué? Porque hay una cantidad de propuestas de diferentes teólogos acerca de a qué se referirá el apóstol Pablo, cuando en el versículo 29 dice: de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? Bueno, la explicación a la que yo me inclino más es que él dice claramente aquí: de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Él está diciendo que hay un grupo de personas, una secta, que se hacen llamar cristianos, como unos pseudo cristianos, que tienen la costumbre de bautizarse por los muertos. Es decir, que como que ellos creen en el bautismo y de repente tienen algún familiar que se murió, y para evitar que ese familiar se pierda y se vaya para el infierno, entonces se bautizan en el nombre de ese familiar, como para sustituir el bautismo que ese familiar debió practicar, pero que no lo practicó en vida. Entonces ellos se bautizan por ello. O sea, es como una secta que practicaba estas cosas, y el apóstol Pablo se está dirigiendo a ellos, y parece que esa secta parece que de alguna manera es conocida en la iglesia de los Corintios. Entonces el apóstol Pablo dice: si nadie cree en el bautismo en la resurrección de los muertos, ¿cómo es posible que haya un grupo que se bautiza por los muertos? Entonces, ¿para qué se bautizan por los muertos? Si esos muertos están muertos y nunca van a resucitar, ¿para qué se bautizan por los muertos? Es como un ejemplo que el apóstol Pablo pone acerca de lo absurdo que es aquel pensamiento de que los muertos no resucitan. Y dice: hasta hay sectas en las cuales se bautizan por los muertos, porque aún hay gente que tiene una doctrina equivocada, pero aún que su doctrina está equivocada, todavía creen en que los muertos resucitan, y por eso es que se bautizan por los muertos. Bueno, les repito, eso es
versículo que causa mucho, usted puede buscar todos los comentaristas, los exégetas, y dicen, se dice, se cree, es posible, puede ser, esta es una teoría, esta es otra teoría. Y bueno, a mí me parece que el apóstol Pablo está haciendo alusión a una secta que él conoce para ponerla de ejemplo de que ellos se bautizan por los muertos porque ellos creen que los muertos de alguna manera van a tener otra vida. Bueno, eso en cuanto al versículo 29. Pero vamos al versículo 30 y vamos a leer del 30 al 32 nuevamente. Dice, ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. En otras palabras, el apóstol Pablo dice, ¿para qué sufrir en esta vida? ¿Para qué tratar de ser perfectos? ¿Para qué abstenernos de cosas? Y sobre todo, ¿para qué exponer nuestras vidas en la predicación del Evangelio? Porque en aquellos tiempos todos los predicadores eran perseguidos y podían ser acusados y sentenciados a muerte, podían ser acusados de sedición contra el Imperio Romano. Es decir, la fe cristiana conllevaba, tenía intrínseca una posibilidad de morir, que entre nosotros eso no está. La posibilidad es que se burlen de nosotros, que nos rechacen y de pronto hasta que nos voten. De pronto hasta que nos voten, o que la familia le quite la herencia, si es que tienen mucho dinero o algo así, porque se volvió cristiano. Pero ningún cristiano, por lo menos aquí en Colombia, ningún cristiano está en peligro de que lo manden a matar, o sea, de que el Estado dé una orden, de que por ser cristiano y por profesar esas cosas debe morir, debe ser lapidado o debe ir a la guillotina, como en el caso del apóstol Pablo. Entonces él está diciendo, si yo ando batallando con el sufrimiento, si yo ando batallando con el dolor, si peleé con fieras en Éfeso, no sabemos a qué incidente de su vida se refiere, pero sabemos que en Éfeso tuvo una gran persecución. Entonces, ¿para qué estamos padeciendo persecución? ¿Por qué nos estamos tomando esto tan en serio? Si no hay resurrección, no tiene sentido que suframos por el Evangelio. No tiene sentido la persecución, no tiene sentido nada. Lo único que le da sentido a nuestras luchas en esta vida, lo único que le da sentido a tomar un riesgo por la predicación del Evangelio, es que vamos a resucitar. Y repito, nuestra vida es muy cómoda, pero si cada uno de nosotros se levantase a predicar el Evangelio, por mucha libertad de culto que hay en este país, vamos a tener persecución. Probablemente la comodidad de nuestra vida está determinada por nuestra desobediencia a predicar el Evangelio y a la gran comisión. Como estamos desobedeciendo, el diablo no nos está persiguiendo. Pero en la medida en que nos decidamos a obedecer el Evangelio, vamos a padecer algún tipo de persecución. Y la pregunta es, si no hay resurrección de los muertos, no tiene sentido que corramos ese riesgo. No tiene sentido que lo hagamos. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Está diciendo, miren mi vida, estoy atravesando una cantidad de peligros. ¿Por qué lo estoy haciendo? Porque creo en la resurrección. Pero si no hay resurrección de los muertos, mejor me dedico a comer, a beber. Entonces mejor vivamos como los impíos, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Si lo único que tenemos en esta vida es esta vida, pues disfrutémosla ya, porque después de la muerte no hay nada. Así piensan los impíos. Así piensan los impíos. Vamos ahora al siguiente punto. Al siguiente punto. En los versículos 33 al 34, aquí viene un consejo del apóstol Pablo acerca de por qué, de por qué, de por qué permitimos estas dudas, de por qué permitimos este debate que ni siquiera se debe permitir. Ni siquiera debemos poner atención a un debate tan absurdo como este que ponga en duda
la, 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 la verdad central de nuestra fe. Ni siquiera debemos permitir ese debate. Vamos al versículo 33 y 34. El apóstol Pablo está diciendo aquí de dónde es que provienen estas cosas. Versículo 33 y 34. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Versículo 33, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Fíjense que nosotros usamos mucho este versículo para referirnos a conversaciones que contaminan, con personas impías, con personas que tienen un vocabulario deshonesto o una temática inmoral, impropia o una mentalidad demasiado atea, demasiado filosófica. Sí, todo eso contamina. Lo que oímos contamina. Las puertas de nuestra alma son nuestros ojos y nuestros oídos. Son las puertas a través de las cuales se entra a nuestro corazón. A través del oído, a través de la vista. Lo que vemos y lo que oímos puede afirmar nuestra fe o debilitar nuestra fe. Y él está diciendo, no erréis, o sea, no se equivoquen. Las malas conversaciones. Y esto está dentro del contexto de que dudaban de la resurrección. ¿Qué sucedía? Que les gustaba conversar bobadas, que les gustaba disertar sobre filosofías, sobre creencias. Recuerden que en ese momento está el gnosticismo, están las ideas filosóficas de los griegos, están en apogeo. Y una de las ideas gnósticas más fuertes y que más daño le hizo a la fe cristiana fue la idea del gnosticismo. El apóstol Pablo atacó fuertemente lo del gnosticismo. ¿Por qué? Porque los gnósticos decían que el ser humano espiritual, o sea, la materia es mala y el espíritu es bueno. Entonces el ser humano en su parte espiritual es bueno, pero el problema del ser humano es que está preso en una cárcel que es nuestro cuerpo. Si la muerte es la liberación del cuerpo, la resurrección no tiene sentido, porque la resurrección vendría a ser para los gnósticos el volver a esclavizarnos a un cuerpo pecaminoso. Esa es la idea errónea del gnosticismo y parece ser que los creyentes de Corinto se ponían a charlar con los gnósticos y a debatir todas las necedades y la insensatez con la que hablaban hombres que nunca habían conocido al Señor y que no habían conocido la verdad. Por eso es que él añade, primero, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Con quiénes hablas tú? ¿Con quiénes conversas tú? ¿Qué tipo de conversaciones son las que entran por tus oídos a diario? Y podemos pensar, es solo una conversación. No, está diciendo, no te equivoques, una mala conversación te puede corromper. Tienes que mirar con quién hablas. Y dice, velad debidamente. Versículo 34, o sea, estén atentos. ¿Atentos a qué? Y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra los digo. El dudar de la resurrección puede ser causado, primero, por malas conversaciones, o segundo, puede ser la evidencia de que no conocen a Dios. No conocen a Dios. Cuando un creyente duda de que va a resucitar, es porque ese creyente no ha conocido a Dios. Cuando un creyente se rebaja a discutir con un filósofo, con un ateo, que no sea, no estoy hablando de que no debamos defender la fe, eso es otra cosa, para defender la fe, sino escuchar todo ese poco de locuras, escuchar todo ese poco de sandeces, escuchar maestros que no conocen a Jesús. Nunca escuche un maestro que no conoce a Jesús. Nunca escuche a un maestro que no sabe que Jesucristo resucitó. No lo escuche. Escuche al maestro de la universidad si le habla de matemáticas, de química, de ciencia. Pero a alguien que le hable de la vida y no sepa ni crea en que Jesucristo es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, no merece ser escuchado.
no tiene nada. Al contrario, Él nos debe escuchar a nosotros. Somos nosotros los que debemos hablar y debemos proclamar a todos los impíos, a todos los agnósticos, a todos los gnósticos, a todos los filósofos, le debemos proclamar que Jesucristo murió y resucitó y que Él está vivo y que ha transformado nuestras vidas y nuestros corazones. Dudar de la resurrección es un pecado y una señal de que no hemos conocido a Dios. Bueno, vamos a continuar por acá con otro segmento. La naturaleza de la resurrección, versículo 35 al 54. Aquí el apóstol Pablo va a hablar de otro tema más profundo, o sea, ¿cómo es la resurrección? ¿Cómo vamos a resucitar? Nos hemos hecho 50,000 preguntas. ¿Cómo vamos a resucitar? Y el apóstol Pablo coloca varios ejemplos a partir del versículo 35. Antes de entrar en el segmento del 35 al 54, yo quiero recordarles algo que está en el final del Evangelio de Lucas, cuando Jesucristo se aparece a sus discípulos. Lucas relata algunos aspectos específicos de esa aparición, y es que Jesús dice, entre otras palabras, dice, miren que soy yo, tóquenme y pálpenme y dense cuenta que soy yo. Vamos nuevamente a Lucas, porque creo que esto es importante, sino que de repente yo a veces creo que todos ustedes han leído 1000 veces el Evangelio de Lucas, pero de repente hay una voz que me dice, no creas, ellos no han leído nada. Entonces, mejor vamos a Lucas. Lucas capítulo 24, en el versículo 36. Quiero que miremos este cuadro antes de entrar a Corintios. Lucas 24, versículo 36, dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Apareció Jesús en un cuarto donde estaban ellos a puertas cerradas. Jesús aparece y los saluda con el saludo judío, paz a vosotros, shalom. Versículo 37, entonces espantados y atemorizados pensaban que veían un espíritu, pero Él les dijo, escuchen esto, pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Bueno, hermanos, esto me parece súper interesante, súper determinante. ¿Y por qué Jesús está interesado en que ellos palpen? Porque Jesús no está interesado solamente, bueno, ya me les aparecí, les voy a decir lo que tienen que hacer y ya. ¿Por qué es necesario que lo toquen? ¿Por qué Jesús dice, tóquenme? ¿Por qué Jesús corrige el pensamiento de ellos diciendo, esta es una aparición, no puede ser el verdadero Jesús, tiene que ser un fantasma, tiene que ser un espíritu? ¿Y por qué para Jesús es tan importante corregir ese error y dice, tóquenme? Miren que yo tengo huesos y carne. Interesante, ¿no les parece interesante? Jesús resucitado dice, tóquenme, miren mis manos, miren mis pies. Ahí están las heridas traspasadas de sus manos, y se dice, miren mis manos, miren mis pies. Esa es la señal de que Cristo es Cristo. Y dense cuenta que tengo carne y que tengo huesos. Versículo 40. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, le dijo, miren qué importante esto. A mí me parece tremenda esta aparición de Jesús. Tremendo, hermano. Primero no le creen porque tienen miedo. Dice que están aterrorizados y piensan que están viendo un fantasma. Y Jesús le dice, pero ¿por qué están así aterrorizados? Tóquenme. Y le muestra las manos. Cuando ellos ven las manos traspasadas y los pies traspasados por el clavo, entonces ahora se llenan de alegría. Y la segunda causa por la que no creen es por la alegría. O sea, tienen tanta alegría que no pueden creer. Dice, y como todavía ellos, versículo 41, de gozo, no lo creían,
Hermano, esto es como cuando a uno le dan una noticia que es demasiado buena, pero demasiado buena. Es tan buena, tan gloriosa, tan milagrosa, que precisamente por ser tan buena, entonces no la creen. Entonces creen que es mentira. Como que te llamen y no sé, que te digan que te ganaste la lotería, que te ganaste no sé, y tú dices, es tan bueno que tiene que ser mentira. Entonces ahora están tan alegres y han tocado las manos de Jesús y han visto la herida del clavo que la traspasó, pero ahora están demasiado felices y por eso como la felicidad es tanta, tampoco creen que esta felicidad es real. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Miren lo que dice Jesús. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Es supremamente importante. Era supremamente importante para estos discípulos que ellos supieran que el que vieron clavado en la cruz morir estaba ahora vivo. De eso dependería la fidelidad de ellos, el gozo de ellos, el coraje de ellos, la valentía de ellos, el denuedo de ellos, la pasión de ellos, el de estar dispuesto a todo, porque habían tocado sus manos y habían tocado sus pies y lo habían visto comer. Él dijo, bueno, ya me agarraron, ya me tocaron, tampoco me creen, ¿ahora qué hago? Bueno, tocará comer delante de ellos para que sepan que soy un cuerpo. Y Jesús resucitado comió con ellos, no porque tuviera hambre, sino porque necesitaba que ellos lo vieran comer para saber que él era real. Ok. Ahora el apóstol Pablo va a hablar de la naturaleza de nuestra resurrección. ¿Cómo resucitaremos nosotros? ¿Cómo resucitaremos nosotros? Entonces, además de la pauta que nos está dando el Señor Jesucristo acerca de cómo Él resucitó, el apóstol Pablo va a exponer una cantidad de principios que ilustran el cómo vamos a resucitar. Y primero que todo, la resurrección, la resurrección es una resurrección que toma como ejemplo la naturaleza. Vamos al versículo 35 al 39. Dice el versículo 35. Pero dirán algunos, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio. Lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. ¿Cuál es el argumento aquí? ¿Cómo un cuerpo que se pudre y se descompone se va a levantar nuevamente? O sea, de dónde va a haber un cuerpo? ¿Quién va a levantar eso que se pudre, que se descompone? ¿Cómo se va a levantar ese cuerpo si ya ese cuerpo no existe? Pasan los años y es solamente polvo, cenizas. ¿Cómo se va a levantar un cuerpo de allí? Y el apóstol Pablo dice, eso no tiene sentido, porque la misma naturaleza nos muestra que para que de la semilla salga una planta, es necesario que la semilla muera, se seca. Una semilla verdecita, fresquita, no produce una planta. La semilla tiene que secarse, la semilla tiene que morir y luego tienen que enterrarla y luego que se entierre, se tiene que terminar de secar, de podrir, de morir. Y ahí es cuando brota de ella la vida. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Versículo 36, necio. Lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. En otras palabras, Jesús lo dijo, si el grano de trigo no muere y es echado en tierra, no puede llevar fruto. Vamos al 37. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Eso en cuanto a la naturaleza. El ejemplo de la naturaleza es que para que haya una vida nueva, para que brote esta plantita, para que germine este granito, se tuvo que secar, se tuvo que morir, se tuvo que romper y se abrió y nace una nueva vida. Y este cascarón se queda ahí. Y no es ese granito el que se convierte en vida, no.
de la muerte de ese granito es que sale la vida. Bueno, en el versículo 38 dice, pero Dios le da al cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. O sea, todas las semillas no producen la misma planta. Hay diversidad de plantas y todas las semillas son diferentes. Ni es más, ni el tamaño de la semilla tiene que ver con el tamaño de nada, porque él dice, por ejemplo, que la semilla de mostaza es la más chiquita, pero luego es el arbusto más grande. Bueno, entonces dice, pero Dios le da al cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, y otra la de los peces, y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Entonces tenemos el ejemplo de la naturaleza. O sea, en la naturaleza hay diferentes clases de semillas y cada semilla saca una planta diferente. En la naturaleza hay diferentes clases de animales, especies, origen, familia de animales y, y cada especie y cada familia de animal tiene unas características diferentes, o sea, su cuerpo, su fisonomía, la textura de su piel, todo. No es lo mismo un pez que un gato, no es lo mismo un gato que un elefante, que un hipopótamo, todos son diferentes, todos son diferentes. Ok, ahora en el versículo 40 dice el ejemplo de los ángeles. Dice, y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. En otras palabras, los cuerpos terrenales, hay unos que son hermosos, hay unos que son feos, o sea, dependiendo de nuestro propio esquema de belleza. Podemos decir que entre los humanos hay gente alta, hay gente esbelta, hay gente hermosa, hay gente bajita, hay gente chaparrita, hay gente insignificante. Desde el sentido de la estética hay diferentes formas de ver la belleza en el cuerpo humano. O sea, la gloria del cuerpo humano es una y la gloria de los cuerpos celestiales, o sea, angelicales es otra. Nosotros no conocemos eso. Nosotros no conocemos, o sea, Dios puede poner en fila a todos los ángeles y me imagino que habrán unos ángeles más bonitos que otros. De hecho, se dice que el ángel más bonito era Satanás. El más bonito, el más hermoso ángel que Dios creó, ese es el diablo. Entonces, una es la gloria de los ángeles, o sea, la belleza, el esplendor de los ángeles es uno y la belleza y el esplendor de los seres humanos es de otro nivel, es de otra categoría. Ahora, habla del ejemplo de los ángeles, versículo 40, de los astros, perdón, versículo 41. Dice, una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna. O sea, ¿cuál es la hermosura del sol? Ese calor, esa luz radiante. ¿Cuál es la hermosura de la luna? Pues es diferente, ella es como es más dulce, es más romántica, es más tenue, ¿cierto? Pero es supremamente hermosa y son diferentes las bellezas de los astros, de las estrellas, es diferente Venus de Marte y cada uno tendrá su encanto y etcétera, etcétera. Dice, una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente a otra en gloria. La palabra gloria se refiere a la belleza, el esplendor, a la imagen que proyecta cada uno de estos astros, cada una de las flores, cada una de las plantas, etcétera, etcétera. Asimismo, ahora aquí viene el versículo 42 al 54, donde Pablo va a aplicar todos esos principios de las diferentes bellezas de árboles, de animales, de plantas, de bestias, de astros, de ángeles. Y dice en el versículo 42, o sea, usando estos ejemplos de que una semillita cuando muere produce una hermosa planta, dice, así también, versículo 42, es la resurrección de los muertos. Versículo 42, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Nuestro cuerpo se pudre, pero cuando resucitemos, ya no se pudre más. Esta carne se enferma, se envejece, nos salen arrugas, perdemos el colágeno, la piel se pone flácida, los músculos se va perdiendo y que la masa muscular, ¿cierto? Las articulaciones
que tienen un líquido, un lubricante, ese lubricante se va perdiendo y comienza a aparecer la artrosis, la densidad de los huesos y comienza a aparecer la osteoporosis. Nuestro estómago deja de, eh, de digerir correctamente algunos alimentos y entonces aparecen las alergias. El páncreas deja de funcionar correctamente y aparece la diabetes, se nos sube la presión y nos llenan de pepas en la EPS porque que ahora somos hipertensos y etcétera, 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 etcétera. Se siembra en corrupción. Nuestro cuerpo, delicado, enfermizo, vulnerable, será enterrado y se pudrirá. ¿Para qué? Para resucitar. Dice, se siembra en corrupción y resucitará en incorrupción. Aquí la palabra corrupción no se refiere a la gente corrupta, sino que se refiere al hecho de que esta carne se pudre. O sea, la persona muere y hay que enterrarla porque al día siguiente ya va a oler horrible. Un proceso de putrefacción se inicia inmediatamente que la persona muere. Bueno, se siembra en corrupción, resucita en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Morir es deshonroso. Nadie se ve bonito cuando se está muriendo. No hay ningún ser humano que se vea bonito cuando se está muriendo. Cuando uno se está muriendo, pierde toda su belleza y pierde todo su esplendor. Tan es así que hay un negocio de maquillar a los muertos y arreglarlos para que se vean presentables. Pero el color de un muerto, eso nadie lo puede quitar. El muerto es muerto y el estado de la muerte es deshonroso. Pero se siembra en deshonra, morimos en esa deshonra, pero resucitamos en gloria. Quiere decir que nuestro cuerpo, cuando resucite, será un cuerpo glorioso, precioso, esplendoroso. Nuestro cuerpo, sí, pero glorioso, sin defectos, sin arrugas, sin mancha, sin imperfección, sin joroba, sin manchas, sin nada de lo que nos avergüenza. Nada de lo que nos avergüenza lo tendrá nuestro cuerpo cuando resucite. ¿Sabe que un escritor, C.S. Lewis, que es el autor de las Crónicas de Narnia, dijo que si nosotros pudiéramos ver a un cristiano resucitado y glorificado, tendríamos la tentación de adorarlo, de lo hermoso y glorioso que va a ser ese cristiano? Bueno, esto es bien importante, versículo 43, al final dice, se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Cuán a menudo nos sentimos cansados, ¿cierto? Experimentamos cansancio, experimentamos debilidad. Eso no existirá más. Seremos criaturas poderosas, fuertes, enérgicas. Podremos hacer todas las cosas sin experimentar cansancio nunca. Ese es el cuerpo resucitado, no se cansa. Ok, versículo 44. Versículo 44 dice, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. La palabra aquí cuerpo animal se refiere a la naturaleza de nuestro cuerpo que fue hecha del barro de la tierra. De hecho, algunas Biblias no traducen cuerpo animal, sino cuerpo natural. Y se refiere a que realmente la constitución de nuestro cuerpo, cuando Dios nos hizo del barro de la tierra. Y nuestro cuerpo fue diseñado para vivir en la tierra. Pero aquel cuerpo con que resucitemos de los muertos, aunque será semejante al cuerpo que tenemos, pero glorificado, no será un cuerpo terrenal. Será un cuerpo que pueda estar en el ambiente celestial, en el cielo. Nuestro cuerpo y nuestra carne no es apta para estar en el cielo, pero aquel cuerpo que Dios nos va a dar cuando resucitemos sí será apto para estar en el cielo. Versículo 45, así también está escrito, fue hecho el primer Adán, alma viviente, el postrer Adán, o sea, Cristo, espíritu vivificante. O sea, Adán era un alma que vivía, ¿cierto? Dios le dio vida a Adán. Era un alma viviente, un alma con la vida de Dios. Pero Jesús es un espíritu vivificante, es decir, Jesús tiene la capacidad de darnos vida.
Versículo 46, más lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. O sea, el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, es decir, así como nosotros nacemos en Adán, con el cuerpo de Adán, con la carne de Adán, con la naturaleza pecaminosa de Adán, con las inclinaciones de Adán y con la sentencia de muerte de Adán. Cuando estamos en Cristo vamos a tener todo lo que es de Cristo, porque somos herederos de Dios, coherederos de Cristo, y todo lo que es de Cristo, su gloria, su cuerpo, su poder, será nuestro. Y dice, y así como hemos traído la imagen del terrenal, o sea, así como hemos cargado con todos los males de Adán, dice, traeremos también la imagen del celestial, o sea, la imagen de Cristo en nosotros. Pero esto digo, hermanos, versículo 50, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, es decir, no todos los creyentes van a morir, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados también en criaturas incorruptibles. Versículo 53, porque es necesario que esto corruptible, yo me imagino que él se está tocando el brazo, esto corruptible, nuestro cuerpo enfermizo, que se cansa, que le da hambre, que le da sed, que se deprime, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible, o sea, nuestro cuerpo mortal, se haya vestido de incorrupción, o sea, se haya vuelto un cuerpo inmortal, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Sorbida es la muerte en victoria. Cuando muramos, vamos a vencer la muerte. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en Cristo y Cristo ya venció la muerte por nosotros. La muerte del cristiano es un paso a la vida eterna. Y la resurrección del cristiano, ese es un evento en la historia, en el calendario de Dios, un evento que va a ser proclamado con una trompeta, es decir, cuando llegue el día en que todos resucitemos, porque ni Pablo ha resucitado, ni Abraham, ni nada, todos ellos han dormido en Cristo Jesús, están en la paz de Jesús y de alguna manera tienen comunión en la presencia de Cristo, pero no tienen un cuerpo, es solamente su espíritu, su cuerpo está bajo tierra, pero esos cuerpos, el cuerpo de Abraham, el cuerpo de Abel, el cuerpo de todos los que creyeron en Jesús, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, todos esos cuerpos que yacen en la tierra se van a levantar glorificados, cuerpos aptos para estar delante de Dios, cuerpos, sí, con hueso y con carne, como el cuerpo resucitado de nuestro Señor Jesucristo, quien está a la diestra del Padre sentado en el trono, como hombre. Ahí está sentado Jesús como hombre. El que está sentado en el cielo es un hombre. 100% hombre, sí, pero es 100% Dios también. Es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia, pero está sentado como hombre, esperando que el Padre le diga, es el momento, hijo, ve por tu gente, ve por tu iglesia, y Él vendrá con su trompeta, sonará la trompeta, todos los muertos resucitarán y todos los que estemos vivos seremos transformados. Esta es una de las verdades, yo no creo que es una de las verdades, yo creo que es la verdad más gloriosa, más gloriosa. Esta es la naturaleza de la resurrección. Y vamos al último punto. Dios nos ha ayudado con el tiempo. Dice el consuelo y el estímulo de la resurrección en el creyente. No podemos dejar de creer en la resurrección porque la resurrección, la fe, la esperanza puesta en esa resurrección es el mayor consuelo y el mayor estímulo
que tenemos como creyentes. Versículos 55 al 58. Dice el apóstol Pablo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Miren qué tremendo esto. Vamos solamente al 55 y al 56. El apóstol Pablo dice, la muerte es como un escorpión, ¿cierto? Que te va a picar, pero es un escorpión que perdió el aguijón. ¿Cuál es el aguijón de la muerte? El pecado. Pero nuestros pecados fueron perdonados y la deuda fue saldada, en la cruz del Calvario. Cristo pagó la deuda por nosotros y murió en lugar de nosotros. El aguijón de ese escorpión le es quitado y el escorpión nos va a picar. La muerte va a venir, pero no nos va a matar. Entonces la muerte de un cristiano es como la picadura de un escorpión al cual le han quitado su aguijón. Te podrá doler, te podrá sacar sangre, pero no va a acabar contigo. No va a acabar contigo. Entonces el apóstol Pablo, en una inspiración gloriosa, le habla a la muerte en un tono de desdén, de desprecio, como quien dice, ya no te tengo miedo, ya te vencí, ya no significas nada para mí. Y le dice a la muerte, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Dice el versículo 56, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, y de ambas cosas nos libró el Señor. Jesucristo cargó con nuestros pecados y cumplió en lugar de nosotros la ley que no pudimos cumplir. Así que somos libres del pecado y somos libres de la condenación de la ley por Cristo Jesús, de tal manera que la muerte viene a nuestras vidas y no nos puede matar, por así decirlo. Sorbida es la muerte en victoria, a eso se refiere. ¿Quién se sorbió la muerte en victoria? Jesucristo en la cruz del Calvario. Cuando mueres, absorbe toda la muerte y nos da la victoria. En el versículo 57 dice, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria sobre la muerte, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Por qué? Porque vamos a resucitar, porque vamos a resucitar. Déjenme bajar esto acá. Y entonces tenemos en el segmento del 55 al 58, tenemos varias cosas. Aquí hay 5 cosas. El consuelo y el estímulo de la resurrección, de la doctrina de la resurrección, de la fe en la resurrección, debe producir en el creyente las siguientes cosas. Primero, una vida victoriosa. El apóstol Pablo le dice a la muerte, sorbida es la muerte en victoria, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Es decir, muerte, no te tengo miedo, ya te vencí en Cristo Jesús. En la cruz del Calvario, ya tú no tienes poder sobre mí. Una vida victoriosa, una vida sin temor a morir, sin temor a morir. Por favor, hermano, cuídense del COVID, pero no le tengan miedo a la muerte. Eso es deshonroso para un cristiano. Un cristiano que le tiene miedo a la muerte es un cristiano que no ha conocido a Dios y que no entiende el evangelio y no sabe quién es Él. Una vida victoriosa y una vida sin temor a la muerte. Versículo 57, dice el apóstol Pablo, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de Jesucristo. Una vida de gratitud. No es solamente proclamar la victoria y decir, yo no te tengo miedo, muerte. No, es también tener un espíritu de gratitud, gratitud, gratitud a aquel que nos libró de la muerte por gracia, sin nosotros merecer nada. Gracias, Cristo.
gracias. Si no tienes nada que agradecer, si tú no puedes agradecer porque estás respirando, porque de pronto tienes una bala de oxígeno, o porque de pronto te duelen los pulmones, o porque de pronto estás en la unidad de cuidados intensivos, y si no tienes nada que agradecer, si no te late el corazón, si no tienes una lista que agradecer, pues hay una cosa que tenemos que agradecer, y es que Cristo venció la muerte por nosotros y vamos a resucitar si hemos creído en Él. Entonces debemos vivir una vida de gratitud. Debemos vivir una vida de fe firme y constante. Dice el versículo 58, así que hermanos míos, amados, estén firmes y constantes. Tenemos que estar firmes y constantes, sin depresión, sin ansiedad, sin temores. ¿Qué tanta depresión? ¿Qué tanta necedad? Si Cristo murió por nosotros, para que tengamos vida eterna, para que resucitemos gloriosos. Y también debemos tener una vida de servicio y de crecimiento, una vida de crecimiento y servicio. Versículo 58, vamos a leerlo todo de nuevo. Ahí está todo lo que les estoy diciendo. Nuestra vida debe ser una vida que tiene una fe firme y constante. Nuestra fe tiene que ser firme, nuestra fe tiene que ser constante. No quiere decir que a veces no nos deprimamos, no, pero usted tiene que ver la depresión como lo que es, como un estado pecaminoso de duda y de incredulidad. Así que usted tiene que deshacerse de la depresión, porque usted es un ser inmortal, va a morir, pero va a morir y va a resucitar. Una fe firme y constante en el Señor y una vida de crecimiento y de servicio. Versículo 58. Así que, hermanos míos amados, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Qué interesante, creciendo, ¿cómo se crece? En la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todo creyente tiene que estar sirviendo en la obra del Señor con la expectativa y con la certeza de que su servicio en la obra no es en vano, que seremos recompensados. Bueno, estas son las enseñanzas que nos deja el capítulo 15 de Primera de Corintios acerca de la resurrección. Primero de Cristo, que es la garantía de la resurrección de todos nosotros los creyentes. Todos nosotros resucitaremos, y los que no moriremos, porque de repente ya Cristo viene pronto y quizás esta generación no va a morir, quizás somos la generación que va a escuchar el toque de la trompeta estando vivos. Bueno, entonces no moriremos, pero sí seremos transformados, y esto corruptible se va a vestir de incorrupción.